Bienvenidos nuevamente a Bitácora Salud, el podcast de ADECRA CEDIM, en donde episodio a episodio nos ocupamos de hablar de temas que son relevantes a todos aquellos que brindan servicios de salud y también a la población que recibe estos servicios de salud. En esta ocasión vamos por la segunda parte de un tema muy relevante que tiene que ver con los roles de liderazgo y las brechas que hay en el ámbito de la salud entre el personal, digamos, que brinda los servicios, que como mencionamos en la primera parte alcanza el 70% de las personas, y aquellos que están en los lugares que se toman las decisiones, en donde solo el 25% de las personas son mujeres. En el episodio anterior pudimos hablar de cuál es el estado actual de la situación y de algunos antecedentes, y la intención es hoy tratar de pensar qué viene sucediendo en los últimos años y cuáles son las oportunidades a futuro. Así que bienvenidos una vez más. Una vez más estamos con Elsa Labat y con Emilia Caro, que nos acompañaron en el episodio anterior, y nuevamente vamos a tratar de hablar del tema de diversidad, pero vamos a poner el foco sobre todo en el futuro. Hablamos mucho de qué está pasando. ¿Ustedes creen, perciben o les consta que en los últimos 5 o 10 años haya habido cambios, o esta es una situación que está estancada? No, ha habido cambios. Ha habido cambios, y ya de por sí la existencia de organizaciones como Women in Global Health y que todo esto se esté hablando ya demuestra, ¿no? Que estemos cambio. hoy acá. Que estemos hoy acá y hablando de este tema, ¿no? Sí. Eso Es un ya montón. hace una diferencia. Antes esto estaba completamente normalizado, como, ¿no? Esto es así. Sí, ni las mujeres no lo cuestionábamos. ¿Por qué? No sé, en la Asociación de Gastroenterología en los últimos 120 años hubo solo 2 mujeres presidentas, ahora 3, que está ahora en gestión. Era algo completamente, nadie no se lo cuestionaba, ni nosotras, ¿no? Entonces ahora es como, ¿por qué? Okay. A ver, ¿qué podemos hacer para que eso? Y esto, por ejemplo, este ejemplo que te di, es algo que está cambiando, incluso en las sociedades científicas y académicas, ¿no? Muchas empezaron a tener comisiones de género, pero no desde un lugar de militancia por ahí a lo que estamos acostumbrados a escuchar cuando escuchamos la palabra género, ¿no? Sino, por ejemplo, la Sociedad de Patología tiene una comisión de género en la que lo que hacen es mostrar cuáles son las brechas que hay en los trasplantes de hígado entre hombres y mujeres, el por qué se dan esas situaciones, qué pasa con los efectos adversos de las drogas. Entonces, ya hay muchas cosas que se están trabajando, ¿no? Okay. Y yo creo que acá tenemos que ser también entendidos en que muchas de las consecuencias se van a ver de acá a 10 años, 20 años, 30 años. Porque, por ejemplo, ¿por qué hoy, ¿no? En el 2026, que es cuando estamos grabando esto, existe o podemos acceder a una pastilla de Viagra en cualquier farmacia del mundo desde hace más de 3 décadas y no existen todavía tratamientos eficientes para los síntomas de la menopausia? No tiene que ver con qué se está decidiendo hoy, tiene que ver con qué se decidió hace 40 años. Sí. Entonces, es importante también no caer en, no se está cambiando. No, se están cambiando todas las decisiones a futuro, porque empezamos a estar en esas mesas, que por ahí no se ven de una forma tan rápida, ¿no? Sí, ese punto que trajiste es un tema, pues yo viví la época en donde se hacía terapia de reemplazo hormonal y cayó en desgracia, y después increíblemente cuando ya había evidencia del no riesgo y de los potenciales beneficios, no arranca. Porque hay un sesgo respecto a darle... La interpretación errónea de un paper, ¿no? De un paper, sí. Sí, hay brechas, hay muchas cosas por revisar, entendiendo que hay avances. Y que los avances, como vos decís, pueden tardar años en manifestarse o en tener la escala suficiente para que todos nos demos cuenta que llegaron. ¿Cuáles creen que son, vamos a empezar por Elsa, cuáles creéis que son las oportunidades más importantes? Ya mencionaste, están haciendo un montón de trabajo en un montón de frentes, pero ¿dónde crees que están las oportunidades en términos de los lugares de menor resistencia, mayor aceptabilidad, digamos, resultados más efectivos? ¿Cómo lograr que las cosas vayan cambiando en el sentido deseado en los plazos más razonables posibles? ¿Qué te parece? Yo creo que principalmente necesitamos voluntad política. Eso me parece que es importante
los contextos son diferentes, necesitamos pensar en políticas a largo plazo, independientemente de la voluntad política, y acá no me estoy refiriendo a la ideología, sino a decir una política de Estado que independientemente de quién esté gobernando, se pueda empezar a desarrollar, a madurar, a implementar y después a poder medir resultados. Muchas veces nos pasa que nos terminamos quedando a mitad de camino con un montón de cosas, ¿no? Y eso es un avance y un retroceso, y como el juego de la oca, avanzamos 3 casilleros y de repente volvemos 2 para atrás. Me parece importantísimo el trabajo en red. Por eso nosotros estamos tan contentas con la alianza, porque unir las instituciones que hoy estamos representando, que son instituciones muy importantes, de mucha trayectoria, y que entre ellas puedan no solamente coexistir, sino compartir documentos, compartir evidencia, realizar en conjunto charlas, webinars, poder exponer que cada uno está trabajando y que se puedan complementar, para nosotros es un logro importantísimo, porque creemos que es del trabajo en red y de las recomendaciones de muchas instituciones y de varios sectores del sistema, es donde pueden salir las soluciones reales. Y ahí, a que se concreten o no, las personas que están encargadas de poner en práctica esas soluciones son también cuestiones políticas, pero la incidencia y lo que uno trabaja para tratar de influir en estas cosas, me parece que tiene que ser sí o sí un trabajo colectivo. 100% de acuerdo. Acá hay un tema también de cómo no perder talento, ¿no? Porque hablábamos de los números, 70% de la fuerza laboral son mujeres. Y cuando ves en las posiciones de liderazgo, menos del 20-25% de esas posiciones están ocupadas por mujeres. Acá es un tema de, cuando hablamos de esto, es un tema de eficiencia, es estadísticamente, hablamos estadística, ¿no? Yo soy científica de datos, ¿no? De formación. Entonces, estadísticamente, vos tenés el 70% de la fuerza laboral, son tiene una determinada característica, que en este caso es ser mujeres. Tenés tus oportunidades de talento en un 70%, los mejores deberían ser mujeres. Sí. Entonces, ahí es donde, cuando hablamos de la pérdida, ¿no? de talento, de ver de qué forma podemos trabajar para beneficio del sistema, ¿no? Cuando hablamos de políticas públicas, cuando hablamos de incidencia, el foco acá final es que haya un sistema final eficiente, o más eficiente y más equitativo para todas las personas. Bien. Esto que acabas de decir es súper importante, porque uno tiende a decir, bueno, esta persona está ahí por mérito. Pero decís, che, qué raro. Si el 70% de las personas que trabajan acá son mujeres, ¿cómo puede ser que el 75% de los que tienen más mérito sean hombres? ¿Cuál es la explicación? Y entonces eso me lleva a otra reflexión. Yo siempre hablo de operación, me gusta el tema de los procesos, y están las distintas formas en las que se manifiesta el desperdicio. Es algo que no agrega valor ni para el que recibe el servicio ni para el que brinda el servicio. Y una de las formas de desperdicio más caras, digamos, para la sociedad es el desperdicio de talento. Y entonces esto que vos planteás es indefendible. Pero más allá de ser indefendibles, y acá creo lo que podemos hacer de las instituciones de salud, ¿no? El sesgo, por definición, es inconsciente. Entonces vos tenés en algunas situaciones tenés prejuicios que no son inconscientes, o sea, podés reflexionar sobre tus prejuicios, pero sobre los sesgos, no. Entonces, cuando empezamos a mirarlos, ¿cuándo los podés dejar de hacer inconscientes o hacerlos más conscientes? Son tus puntos ciegos, ¿no? Entonces decís, bueno, sé que existe. Cuando manejás, sabés que existe un punto ciego. Entonces tratás de más o menos estar atento a ese punto ciego que sabés que existe, pero no lo ves. Entonces, acá, desde las instituciones de salud, para evitar la pérdida de talento, ¿no? Y la mayor ineficiencia por ahí en este caso, bueno, es empezar a ser conscientes de cómo vengo eligiendo, cómo vengo trabajando en los cuerpos de decisión o en los directorios de las grandes instituciones. ¿Cómo las estamos eligiendo? Sí. Una cosa que vi en empresas grandes es que desde niveles relativamente bajos en las empresas hay una evaluación del talento. Entonces ya la gente está siendo identificada por sus talentos en una etapa temprana, y eso condiciona oportunidades de formación, oportunidades de posiciones. Pero cuando en realidad eso no se habla, no se mide, ahí es donde los sesgos tienen más espacio, porque es mi opinión, es mi sensación, es lo que yo creo, porque no hay algo objetivo, porque no hubo una oportunidad en la organización de tratar de discernir en términos de talento y en función de esos talentos generar oportunidades. Entonces se generan como caminos sin salida porque justamente no se visualiza, no se objetivan cuestiones que tienen que ver con el talento. Y ocurren fenómenos como este. Tenemos el 70% de las personas, digamos, sexo femenino, pero resulta que a la hora de tomar decisiones son 75% hombres. Ahí hay desperdicio de talento. Tal cual. No es evitable. Bien, y en función a lo que dijiste vos,
Elsa, me quedo con una idea, ya cerrando, que es que una forma de ir cambiando la realidad o las formas incluyen ir por arriba y por abajo. Por arriba, digo, es generar conciencia en aquellos que toman decisiones a nivel político, pero también ir generando conciencia y conocimiento en aquellos que por ahí están, digamos, en el terreno o de cara a los pacientes. Si el 100% de las personas que trabajaran en las instituciones de salud tuvieran una conversación sobre este tema, tuvieran una charla, probablemente las cosas empezarían a cambiar independientemente que haya una ley. Sí. Si por el contrario, en el Congreso y en circunstancias propicias hubiera una discusión profunda a nivel del Congreso y la normativa contemplara, digamos, este tipo de situaciones, probablemente aquellos que hoy están tomando decisiones y que tienen sesgos, no tienen malas intenciones, no son malas personas, en realidad empezarían a contar como regla de juego y en la realidad con situaciones que están regladas, normatizadas, y empezarían a aplicarlas. Entonces uno podría influir, por un lado, desde abajo, por llamarlo de alguna manera, de la masa, de la mayoría de las personas, y por el otro lado, desde aquellos que definen, digamos, cómo nos organizamos para convivir y trabajar. Esto que decís creo que es clave también, porque vos estabas hablando recién, cuando venimos mencionando el tema sesgo, dijiste no hay malas intenciones. Con el ejemplo que di antes, ¿no?, del Viagra y de los síntomas o tratamientos para los síntomas de la menopausia. A ver, los datos son que la disfunción eréctil en hombres de más de 55 años está alrededor del 19%. Sin embargo, el 100% de las mujeres tienen menopausia. Si llegan vivas, tienen menopausia, ¿no? Entonces, acá no hay un tema de... Imagínate que desde el negocio hasta hubiese sido más negocio, ¿no? Invertir en eso. Pero ¿qué pasa? Hay un fenómeno antropológico que es el fenómeno de extrañamiento. No podemos decidir sobre temas que no conocemos. Y ahí es donde está la necesidad de completar la mirada, y eso es lo que trabajamos, ¿no?, para el sistema de salud. Sí, sí. Me gustaría, para cerrar, pedirte, Elsa, que nos digas qué mensaje, qué frase, qué te gustaría dejarle a la gente que nos escucha, que nos ve, digamos, como cierre, como final, para que la parte final es la que más nos queda. Hay mucho va a ir sedimentando, pero ¿cuál es tu comentario? Bueno, en realidad ir a contar una experiencia personal. Yo cuando vine a trabajar acá a la clínica familiar, estuve sentada en el escritorio de mi abuelo, que no es este donde estoy ahora, y había una frase de Mohamed Ali que decía: no cuentes los días, haz que los días cuenten. Una frase grande en una placa. Y preguntándole a mi abuelo por qué tenía esa placa ahí, o él cómo lo podía relacionar a eso con la salud, o por qué la había puesto en su consultorio, y él me dijo que el sistema de salud argentino es literalmente esa frase, porque él me decía que no alcanza con sostener lo que hay. Dice, vos no vas a trabajar por sostener. Dice, cada decisión, y en un contexto político y sanitario que siempre va a ser complejo, vos podés marcar la diferencia. Y me decía, hacer que los días cuenten es elegir transformar, incluso cuando el contexto es adverso, ¿no? Y eso la verdad que a mí me pareció muy profundo, y creo que esa frase es muy relevante, porque trabajando en el día a día, desde nuestro trabajo en nuestras organizaciones o desde Women in Global Health, nosotros realmente hacemos que cada día que pase sea un día en el que nosotros elegimos transformar y elegimos tratar de cambiar esta realidad. Así que esa era mi reflexión para el final. Muchas gracias. Y quiero la tuya. Y la mía es, voy a encararlo desde dos lugares. Por un lado, desde el sistema, es que todas las instituciones que formamos parte, ¿no?, del sistema de salud, necesitamos empezar a repensar quién, cómo y de qué forma se toman las decisiones, ¿no? A estar atentos, a que deje de ser nuestro punto ciego para tener mayor eficiencia. Y acá, mensaje sobre todo a las colegas mujeres, es qué es lo que sí podemos hacer, esto que hablábamos antes, ¿no? El tener un tiempo protegido para apoyarnos y generar redes, y también pedir, ¿no? Porque a veces nos pasa que a las mujeres trabajamos muy desde querer cumplir con distintos requerimientos, ¿no?, y roles, y a veces esperamos que se den cuenta, que nos reconozcan todo el trabajo que hacemos, y está bien, pero también es tener ese ejercicio de decir, yo quiero ser directora, me gustaría, ¿cómo hago? ¿No? ¿Cuál es mi plan de carrera para esto? Yo quiero liderar en este otro aspecto, y salir a pedirlo también, ¿no? Ok. Bien, la verdad, como todos los episodios, aprendo mucho. Me obliga a pensar, porque más allá
de lo que pueda leer, analizar o de la experiencia que traiga. En cada una de estas conversaciones se abren un montón de oportunidades. Digamos, y estamos acá reunidos con la intención de transmitirle a la gente que el sistema de salud tiene grandes complejidades, que tiene grandes dificultades en la toma de decisiones por que los recursos son limitados, que hay un compromiso ético muy particular, pero que también hay oportunidades. Soy una persona naturalmente optimista, pero cuando veo que ha pasado en los últimos 30 y pico de años de que me recibí, o miro más atrás, tengo mi padre médico, mi madre médica también, los cambios son infinitos y uno tiende a estar muy preocupado porque ve la brecha entre lo que debería ser y lo que es, pero cuando mira 20, 30, 40 años para atrás, ve que la situación no para de mejorar. A veces retrocede 2 casillas, pero siempre en promedio va avanzando. Sí. Así que me gustaría dejar ese mensaje, que es, hoy tuvimos la oportunidad de hablar de un tema muy importante que requiere seguir trabajando, que vienen sucediendo cambios, pero que hay oportunidades de generar cambios más profundos para el bien de los que reciben los servicios y para el bien de los que brindan los servicios. Sí. Así que muchas gracias, he disfrutado mucho y espero que en el futuro veamos reflejado mucho esto que estamos conversando hoy. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.